Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 1. Su cueva era oscura, pero acogedora. Un par de siglos de arreglo pueden llevarte muy lejos. Unas alfombras daban paso a una pequeña y pintoresca sala de estar. El goteo repetitivo de las estalactitas que caían en unos platos que había preparado para su recolección llenaba la habitación, aunque, casi eclipsado por el sonido de su televisor, viejo y cuadrado, aún funcionaba. El sordo zumbido de la estática impregnaba cada palabra cantada por el artista. Una pequeña sonrisa triste se abrió paso en sus labios, extendiéndose hasta sus mejillas llenas de cicatrices de una manera que le apretaba la piel alrededor de los ojos en una arruga familiar. Deberías ir con ella, Kit. Soltó un suave suspiro, mientras su cuerpo se relajaba en el suave sofá, la pequeña huella de su tiempo allí. Sabes que no puedo. Hizo una pausa, recogió el control remoto y apagó el televisor. ¿Sabes lo que dijo? Celine dijo que ni ella ni Ryu quieren verme. Un suave gruñido llenó la habitación, no de irritación, sino de fastidio, como si esas mismas palabras ya se hubieran dicho antes. El zorro naranja se movió, apoyando la cabeza sobre sus patas delanteras. Como si eso te hubiera detenido antes. Te has ablandado con la edad, habrías luchado por una familia, incluso hace un milenio, y ahora, de repente, te quedas con la palabra de una tonta sin hacer nada. Con un bufido, se incorporó sobre las rodillas, flexionando la espalda y estirándose como un gato, o mejor dicho, como un zorro. ¿Sabes por qué, Kurama? No es su estilo. Los cazadores de demonios no pueden amar a los demonios. Si volviera, solo les haría la vida más difícil. Lentamente, se acercó arrastrando los pies a una mesa auxiliar. Un bolígrafo dorado sobresalía entre las diversas chucherías que había dejado encima, el último regalo que le había hecho su esposa. Sus dedos encontraron la fría superficie metálica, sacándolo del desorden. Lo levantó a la altura de los ojos. Sus iniciales estaban grabadas juntas en la tapa. Un pequeño detalle, pero lo primero que atrajo su mirada. El tiempo que pasaron juntos fue uno de los mejores de su larga vida. Estaba enamorado, así de simple. Sus sentimientos se profundizaban cuanto más tiempo pasaban juntos, y hasta el embarazo de ella, fueron felices como nunca, pero cuando su hija entró en la ecuación, bueno, ya no pudo guardar el secreto. Nunca planeó contárselo a su esposa, al menos no pronto. Eso causó una ruptura entre ellos, y la pelea llegó poco después. En retrospectiva, fue el peor error que pudo haber cometido. Al final, ella quería espacio y él no podía negarse. Se suponía que debía estar presente cuando diera a luz. Una carta contundente lo puso fin rápidamente. Desafortunadamente, nunca pudo ver a su pequeña. Se suponía que se verían unos días después, pero Ryu nunca apareció. Su amiga Celine llegó en su lugar, con una carta en la mano, y en ese breve instante, su peor temor se hizo realidad ese día. Estaba devastado. No había salido de su cueva durante casi 5 años después de eso. Si Kurama no hubiera estado allí, probablemente nunca habría salido de su cueva. Ryu no quería volver a verlo, ni lo quería en la vida de su pequeña. Tenía marcas demoníacas, algo que, al parecer, no les gustaba ni a su madre ni a Celine. Estás en tus pensamientos otra vez. La voz de Kurama lo sacó de su espiral. Lentamente, guardó el bolígrafo en el bolsillo, volviéndose hacia su más antiguo amigo, su roca, y de repente, una idea le vino a la mente. Creo que tienes razón, Kurama. Creo que he sido demasiado pasivo con mi hija. Metió la mano en el bolsillo y sacó el bolígrafo que acababa de guardar. Sus manos casi se nublaron mientras buscaba una hoja limpia en la mesa desordenada. Pero que yo prometiera mantenerme alejado de ella no significa que tú tengas que hacerlo. Algo me dice que no me va a gustar esta idea. Hola. Soy Linebreaxan. Las chicas Unter/X disfrutaban de sus vacaciones, de verdad. Su sala estaba más llena que nunca.
Había algunos suéteres esparcidos por los muebles de cuando pasaron demasiado calor, y mantas arrugadas tiradas en el suelo de cuando se habían quedado a dormir en la habitación. En resumen, se habían unido más tras la derrota de Guima. Al principio, las cosas habían sido incómodas, porque claro que lo estaban. Todas estaban dolidas y asustadas por el encuentro, Rumi más que las demás. Zoe y Mira apenas la habían perdido de vista durante días después de eso. Solo les tomó una semana y media desmoronarse y tener una conversación sincera. Rumi les contó sus patrones a sus amigas, y ellas, a su vez, le revelaron sus sentimientos. Se lo estaban tomando con calma, Rumi aún más despacio con las demás. Resulta que llevaban saliendo más tiempo del que habían dejado ver. A veces Rumi se preguntaba cuánto se habían estado ocultando. Con un suspiro, se levantó del sofá mientras las otras dos chicas se giraban para mirarla. Un gemido escapó de su garganta mientras se estiraba hacia atrás, asomando el abdomen por debajo de su ajustada camiseta. Esbozó una pequeña sonrisa al ver cómo las otras dos chicas se fijaban en sus patrones. Dando unos pasos para dejar el teléfono sobre la mesa, habló en voz baja. «Voy a por algo para picar, ¿quieren algo? Creo que tenemos un poco de kimbap de anoche». Zoe negó con la cabeza, estirándose en el sillón reclinable que había reservado horas antes. «No, me lo comí antes de venir y sentarnos». Mira le lanzó una almohada a toda velocidad, rebotándola en su cabeza. «Maldita sea, Zoe, tenía muchas ganas de eso». Su voz, con un toque de regaño, contenía un ligero cariño, uno que nunca habría oído antes de que se la dirigieran a ella. Soltó una risita mientras se dirigía a la cocina, seguida de un débil «lo siento» oh. Su cocina había sido saqueada una y otra vez durante sus descansos. Mira comía por estrés, así que la mayoría de las conversaciones difíciles terminaban en sesiones de refrigerio. Era adorable, francamente. Verla intentar expresar sus sentimientos con la boca llena, Rumi sabía que a Zoe también le parecía adorable. Sin embargo, sus provisiones de refrigerio se mantenían surtidas. Bobby se encargaba de eso. Venía cada fin de semana con casi un palé de comida. Sus manos encontraron los fríos tiradores metálicos de la despensa, abriendo las amplias puertas por completo mientras comenzaba a llenar sus brazos de dulces, papas fritas y chocolates. Una voz suave interrumpió su paz. «Bueno, esto me resulta terriblemente familiar». Se giró, materializando su Saingeom en sus manos, apuntando con la punta hacia un zorro demonio. «¿Cómo entraste aquí?» Su voz era de acero, más dura que el mohón condensado que formaba su espada. El pelaje naranja del zorro brillaba a la luz que entraba por la ventana que tenía detrás, la cual estaba abierta de par en par, dejando entrar una corriente de aire bastante fuerte que alborotó su pelaje, por lo demás perfecto. Sonrió con sorna. ¿Cómo podía un zorro sonreír tan bien? «No me ofenderé por la espada, porque sinceramente dudo que tu madre se preocupara por informarte quién soy exactamente». Resopló, bajando de un salto de la silla del bar donde estaba sentado. «Mi madre». «Mira. Zoe. Entren». Gritó a sus amigas, sin querer arriesgarse con ningún demonio, y menos con uno que decía conocer a su madre, su difunta madre. Oyó un breve revuelo en la sala, antes de que sus dos amantes entraran corriendo. Mira se detuvo en seco, pero Zoe no. Sus calcetines resbalaron contra el suelo de baldosas finas, lo que la hizo perder el equilibrio rápidamente y caer de espaldas, justo delante de una masa peluda naranja. El leodo de Mira se materializó en sus manos mientras lo giraba al instante, blandiéndolo hacia el cuello del demonio. Todo sucedió demasiado rápido para que Rumi pudiera decir nada. No podía culparla, Derpy y Susie eran simplemente la excepción. No se sabía si esta criatura era amistosa o hostil, pero con Zoe casi bajo su garra, bueno, su espada estaba amartillada por si necesitaba golpear también al demonio. Más rápido de lo que podía ver, sus colas interceptaron el arma, y todo se detuvo. Las cejas de Rumi se alzaron aún más, algo que no había sucedido antes. Rumi se lanzó hacia adelante, antes de deslizarse por el suelo y agarrar a Zoe, tirándola a un lado. También invocó sus armas, manifestando sus 6 Shinkal, lista para lanzar según la reacción del demonio.
Tienes un golpe fuerte para alguien tan pequeño, pero tendrás que esforzarte mucho más si quieres matarme. Soltó una risita oscura, y Mira retrocedió, colocándose al lado de Rumi y Zoe, con el mundo agachado a su lado, preparada para asestarle otro golpe, sin importar lo que acabara de suceder. Bueno, ¿qué tal si nos calmamos un poco? Si resulta ser malvado, podemos matarlo, pero ahora mismo solo está sentado aquí hablando. Rumi disipó su Saingeon, colocando las manos en los brazos de su novia para apaciguarla. Ambas la miraron a los ojos. Ella pudo ver las preguntas en sus ojos, pero negó con la cabeza. Podrían hablar más tarde, pero necesitaba que confiaran en ella ahora mismo. Mira y Zoe la siguieron, dispersando sus armas. Sus ojos le observaban como un halcón, esperando a que hiciera un movimiento en falso, aunque Rumi podía ver a Zoe vibrando ante el animal. Y yo que pensaba que no podías parecerte más a él, parece que tienes su boca para la paz. El animal resopló, recostándose en el suelo. Ahora que todo se había calmado, pudo apreciar lo grande que era, casi el triple del tamaño de un zorro normal. Sus ojos eran muy diferentes a los de un zorro normal, de un rojo intenso que, sinceramente, la ponía nerviosa. Rumi miró a sus dos amigas, sus miradas se encontraron con las de ella, con expresiones de desconcierto en sus rostros. Lo siento, pero ¿a quién me parezco exactamente? Y hablando de eso, ¿quién eres tú? Vacilante, se irguió, dejando que Zoe la agarrara de la mano para incorporarse. Mira, sin embargo, se mantuvo preparada, por si la situación cambiaba. El demonio resopló. Un aliento caliente que salió de su nariz recorrió la habitación como una ráfaga de viento. Supongo que tu madre nunca te lo dijo, supongo que tiene sentido, ella y tu padre no terminaron muy bien. Un jadeo recorrió la sala. Rumi no supo si era de ella misma o de alguno de los cazadores a su lado. Todo se desmoronó, y de repente, le dio igual exponerse ante un demonio. Su corazón se aceleró, y sus pies le fallaron, tambaleándose hacia atrás unos metros antes de que uno de sus compañeros la sujetara. No supo cuál, sus ojos no se apartaban del zorro demonio frente a ella, el zorro demonio que acababa de soltar la bomba más grande que jamás hubiera imaginado. Mi padre. Capítulo 2. El silencio en el ático era ensordecedor. Rumi miró fijamente al demonio zorro, y este le devolvió la mirada. Se quedó boquiabierta mientras procesaba la información que le presentaban en bandeja. Este demonio había sido enviado por su padre. Su padre, del que nunca había oído hablar, a quien nunca había conocido. Su padre, que era un demonio. Apretó las manos en un puño mientras se daba la vuelta, y su boca se cerró de golpe. Sintió la mano de Mira apretándole la muñeca. Rumi. ¿A dónde vas exactamente? Rumi giró lentamente la cabeza hacia sus compañeros. Mira entrecerró los ojos con preocupación. Su Eobdo yacía olvidado en el suelo, donde lo había dejado caer. Zoe había invocado su Shinkal con una mano, sin apartar la vista del demonio, mientras que la mano que no sostenía sus armas se extendía hacia atrás, dándole una palmadita en el hombro para consolarla. Yo, Mira, no conozco a ese hombre. Es un demonio, y ambas saben lo que pasó la última vez que confié en un demonio. Mira y Zoe se miraron fijamente, antes de volver a mirar a Rumi y decir a la vez. Casi ganamos un cuarto. Rumi balbuceaba, con el rostro rojo como la pólvora, mientras gritaba negaciones tras negaciones con vehemencia. Sus amigas volvieron a mirarse a los ojos antes de casi caerse de la risa. Zoe había dejado caer sus armas al suelo, olvidando casi por completo su hostilidad hacia el zorro demonio. El demonio parecía muy divertido. Casi no ganamos un cuarto. ¿Qué? Ni siquiera me gustaba así. Se cubrió la cara con las manos. Su intenso rubor apenas se desvaneció al ver que las risas de sus amigas se apagaban lentamente. Con un gruñido, apartó las manos de la cara mientras volvía la mirada hacia el demonio, un ronroneo bajo, ¿es eso un ronroneo? Las chicas siguieron su mirada hacia el demonio. Las manos de Zoe le taparon la boca en medio segundo para intentar acallar su chillido. No funcionó. Mira, en cambio, mostró muy poca reacción, pero Rumi la conocía tan bien que el enrojecimiento de sus orejas fue suficiente para saber que también era adorable.
Al cruzar miradas con el demonio, pareció que éste se había dado cuenta de lo que hacía, apartando la mirada rápidamente y carraspeando. Ya terminaron de hacer tonterías los tres. Los dejo y vuelvo en otro momento cuando estén tranquilos, o debería continuar con mi propósito aquí. Su voz, aunque ciertamente divertida, tenía un tono de acero que los puso nerviosos. Por muy lindo que fuera el zorro gigante, seguía siendo una amenaza para ellos. Sí, ¿por qué estás aquí exactamente? Todavía no me lo has explicado bien. Normalmente, cuando alguien quiere hablar con nosotros, programa una reunión, no entra en nuestro apartamento. Mira se agachó, sin apartar la vista del demonio mientras recogía su yeobdo. Todo su humor anterior la había abandonado. Refugiándose en el aire tenso, levantó su arma, esta vez no agresivamente, sino con aire protector, lista para redirigir o detener cualquier ataque contra ella o sus amigas. Zoe, por otro lado, se apartó del zorro y se acercó a Rumi, sujetándola del brazo para que se quedara allí. El zorro apoyó la cabeza, porque era un no. Rumi tendría que preguntarle después, pero le parecía de mala educación seguir llamándolo eso, contra sus patas delanteras, y de nuevo dejó escapar un suspiro. Su mirada se posó en Rumi, y su voz resonante llenó la habitación. Originalmente vine con una carta, pero parece que me quedé para ver una comedia, ¿no? Su rostro se estiró en una sonrisa. Con sus afilados dientes blancos ahora a la vista, las chicas se removieron, incómodas con el enorme demonio. Sus colas se menearon perezosamente tras él, y solo una bajó frente a su cara. Su cola se sacudió, y una carta se desprendió de su pelaje. Tras otro pequeño chillido de Zoe, él empujó la carta hacia adelante. Por lo que ella pudo ver, era una carta perfectamente normal. Su color blanquecino indicaba que era obviamente vieja, y tenía un pequeño desgarro en una esquina. Rumi levantó la vista de la carta, solo para ver que el zorro demonio se había levantado y caminaba hacia la ventana abierta por donde había entrado. La adrenalina corrió por sus venas cuando Rumi corrió frente a él, con las manos vacías mientras se lanzaba sola hacia el demonio. Su Saingeon estaba en sus manos en cuanto se detuvo. ¿Y a dónde demonios crees que vas? ¿Acaso dijimos que podías irte? No puedes dejar esto e irte. Me da igual lo que te haya dicho mi padre, sigo teniendo preguntas. Su voz tembló, mitad de rabia, mitad de miedo al zorro gigante que ahora le sonreía, como si hubiera pasado una prueba. Un gruñido se formó en su garganta. Este zorro era demasiado arrogante. Como si le leyera la mente, el zorro soltó una risa siniestra antes de retroceder un paso, alejándose de su espada. ¿Tienes preguntas? Bien, tienes 3 y luego me despido, pero puede que no te gusten las respuestas a algunas. El zorro retrocedió, al encontrarse frente a los otros 2 cazadores, y decidió que la sala de estar tendría suficiente espacio y sería lo suficientemente cómoda para esta conversación. Avanzando lentamente por la sala, los cazadores lo siguieron unos pasos atrás, Mira hizo ella paso lento. Rumi, sin embargo, lo igualó, sin quedarse atrás. Sin haber disipado su Saingeon, lo mantuvo a su lado, lista para abalanzarse sobre el demonio ante cualquier movimiento en falso. Entró con sigilo en la sala, buscando consuelo en la solitaria alfombra afelpada del centro para acostarse, jadeando mientras los 3 cazadores lo rodeaban. Mira y Zoe se sentaron en la silla frente al sofá, asegurándose de mantener la guardia levantada en todo momento, solo para beneficio de Rumi. Rumi se sentó en el lado más cercano al sofá, pero sin atreverse a sentarse por miedo a relajarse un momento. El demonio finalmente revelaría su verdadera naturaleza y se abalanzaría sobre ella para destrozarla. ¿Sabes? Me recuerdas a alguien, refunfuñó el demonio en voz baja. Cuando la conocí, la odiaba a muerte. Era ruidosa, revoltosa y no podía parar de comer la peor comida del mundo. Ramen. Escupió la palabra como si lo hubiera ofendido personalmente. Rumi estaba a punto de preguntar quién era la mujer cuando Zoe habló con el demonio por primera vez. ¿Te refieres a Ramyeon? Ladeó la cabeza como un cachorrito confundido. Si Rumi no hubiera estado tan concentrado en el demonio, lo habría encontrado adorable. El demonio soltó una carcajada. Ramen, Ramyeon, son lo mismo. El ramen es solo la versión japonesa.
Pareció que una idea cruzó por su cabeza antes de soltar un gemido bajo, con la cabeza cayendo al suelo y las patas cubriéndose los ojos. Por favor, dime que esa línea genética específica se saltó esta generación y que tampoco te vuelve loco el ramen. Su voz se elevó ligeramente mientras la miraba, como esperando que por algún milagro dijera que no le gustaba nada. Bueno, miró a un lado, sintiéndose incómoda al verla en apuros. ¿No es mi comida favorita? Su cabeza golpeó el suelo de nuevo mientras refunfuñaba algo que sonaba como eso es una mejora. Una idea cruzó por su mente mientras lo miraba. ¿A qué te refieres con genética? Él pareció pensativo por un momento, antes de que sus inquietantemente rojos ojos se clavaran en los marrones de ella. Supongo que lo saqué a colación, así que no lo tendré en cuenta para tus preguntas. Ese pensamiento ni siquiera se le había pasado por la cabeza. En silencio, se acordó de ser más cuidadosa con sus preguntas antes de volver la vista hacia él cuando empezó a hablar. La mujer de la que hablaba, Kusina Uzumaki Namikaze, mejor conocida como el habanero candente de la hoja. Él pareció pensativo por un momento, pero continuó. Supongo que el único apodo que te importaría sería el que ella nunca conoció. Era tu abuela, por parte de tu padre, por supuesto. Su abuela. Abrió la boca para hacer otra pregunta, pero una de las garras del demonio se alzó para detenerla. Estuvo casada con Minato Namikaze Uzumaki, mejor conocido como el destello amarillo de la hoja. Hizo una pausa para darle un toque dramático, antes de sonreír con sorna y decir, yo también lo odiaba. Demasiado sentimental. Tu padre heredó eso de él. Tenía la boca seca. Era lo máximo que había oído de su familia, aparte de Celine. Los padres de su madre habían muerto cuando ella era pequeña, así que tampoco había oído muchas historias sobre ellos. Se quedó atónita con cada palabra que el zorro decía, intentando crearse una imagen de abuelos cariñosos, pero algo le llamó la atención. ¿Tenían apodos? El zorro soltó otra carcajada, como si su pregunta fuera una broma hecha mientras tomaban el café de la mañana. Estás lleno de preguntas, ¿verdad? Esta será la última que respondo gratis. Ajustó su posición, enroscando sus numerosas colas. Ambos fueron grandes guerreros, tu abuelo el más grande de su tiempo. El destello amarillo y el habanero rojo, ambos llamados así por los extraños colores de su cabello. No te creerías lo enfadada que se puso Cabeza de Tomate cuando se dio cuenta de que su nombre era por su cabello y no por el rastro de sangre que dejaría si alguien intentaba herir a su preciada gente. El zorro rió a carcajadas, como si recordara un chiste olvidado hacía tiempo, y quizá así era. Se recompuso rápidamente, mirándola como si acabara de recordar que estaba allí. Rumi se quedó quieta unos instantes, antes de recordar que tenía un público ante el cual no era precisamente seguro soñar despierta. Intentó sujetar su Saingeon, solo para darse cuenta de que debía haberlo disipado en la conmoción. En un instante fugaz, miró detrás del zorro y vio a sus dos compañeros, tanto en la casa como en la vida, mirándola fijamente, ofreciéndole apoyo silencioso. Lentamente, se sentó. El peso de la certeza debilitó su voluntad de amenazar al zorro. Con las piernas cruzadas, una parte de su mente que se parecía mucho a Celine le recordó distraídamente que esa era la forma más peligrosa de sentarse con una amenaza tan evidente frente a ella. Le dijo a esa parte de ella que se callara. Muy bien, joven Kit, ahora puedes hacer tus preguntas. Las responderé lo mejor que pueda y me negaré si es algo que no puedo responder o si es algo que él mismo podría responder mejor. Sus ojos se clavaron en su figura, como evaluándola, como escudriñando su alma. Como si ya hubiera visto todo lo que necesitaba, cerró los ojos y apoyó la cabeza en la mullida alfombra. Antes de que ella se diera cuenta, una de sus muchas colas se posó sobre su regazo, suave y mullida. Dudó, antes de hundir las manos en el pelaje engañosamente profundo y suave. Se tomó un momento, parpadeando, conteniendo las lágrimas que desconocía antes de volver a mirarlo, enderezándose al hablar. Mi primera pregunta. Su voz se fue apagando, como si estuviera absorta en sus pensamientos. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿Un cuestionario con un demonio? Negó con la cabeza suavemente, con la mirada fija en el zorro demonio mientras volvía a abrir la boca. Mi primera pregunta es,